Jeffrey Sachs es profesor universitario y presidente de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU. Ha trabajado para 3 secretarios generales de las Naciones Unidas y actualmente está al servicio de Antonio Guterres. Ha recibido 43 doctorados honoris causa, lo que para mí lo convierte en la persona más creíble del planeta. He traducido su artículo sobre el veto de Estados Unidos contra el derecho internacional en el Consejo de Seguridad de la ONU. La votación casi unánime en el Consejo de Seguridad de la ONU el viernes, que pide un alto al fuego inmediato en Gaza, es un momento de honor para las Naciones Unidas y de vergüenza para los Estados Unidos. Al votar para detener la guerra de Israel en Gaza, con un voto de 13 síes, un no y una abstención, Reino Unido, la gran mayoría se puso del lado del derecho internacional. Estados Unidos se mantuvo solo contra el derecho internacional, con su compinche y tutor en brutalidad imperial, el Reino Unido, absteniéndose obedientemente. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, honró a la ONU y a la decencia humana al invocar el artículo 99 de la Carta de la ONU, haciendo un llamado al Consejo de Seguridad de la ONU para detener los asesinatos en Gaza como una responsabilidad básica bajo la Carta de la ONU. Cada día, los funcionarios de la ONU en el terreno en Gaza luchan heroicamente para alimentar, albergar y proteger a la población de las bombas israelíes. Más de 100 empleados de la ONU han sido asesinados en el asalto israelí. La situación en Gaza es tan clara como brutal. El Estado de Palestina, reconocido por 139 naciones, ha sufrido durante mucho tiempo las brutalidades de la ocupación israelí en Gaza y Cisjordania. Gaza ha sido llamada la prisión al aire libre más grande del mundo por Human Rights Watch. Después del horrible ataque terrorista liderado por Hamas el 7 de octubre, en el que murieron 1.200 israelíes, Israel comenzó a limpiar étnicamente Gaza. Los especialistas legales del Centro de Derechos Constitucionales consideran las acciones de Israel como un genocidio. Hasta la fecha, más de 17.400 gazatíes han sido asesinados y una inconcebible cantidad de 1.8 millones de gazatíes han sido desplazados. Decenas de miles están en riesgo de muerte inminente. El mes pasado, Guterres advirtió que Gaza se está convirtiendo en un cementerio para niños. Israel empujó a la población del norte de Gaza hacia el sur y luego invadió el sur. Las autoridades israelíes les dijeron a los gazatíes que huyeran por sus vidas a zonas dentro del sur, y luego bombardearon los lugares a los que se había dirigido a los gazatíes. Estados Unidos es más que un protector de Israel. Es un cómplice. Estados Unidos suministra en tiempo real las municiones que Israel utiliza para el asesinato masivo, incluso mientras las autoridades estadounidenses dan muestras de preocupación por la vida de los civiles en Gaza. El presidente de Israel, Isaac Herzog, justifica la matanza declarando que no hay civiles inocentes en Gaza. Es toda una nación allí la que es responsable. La mayor mentira del gobierno israelí es que Israel no tiene otras opciones más que el asesinato masivo de gazatíes, supuestamente para derrotar a Hamas. El hecho de que Israel se dejara llevar por su arrogancia y bajara la guardia el 7 de octubre no convierte a Hamas en una amenaza existencial. Hamas solo tiene una fracción minúscula del poderío militar de Israel. El 7 de octubre, al igual que el 11 de septiembre en Estados Unidos, fue un error de seguridad colosal que debería corregirse inmediatamente con un aumento de la seguridad fronteriza, no una amenaza existencial que de ninguna manera justifica el asesinato de miles o decenas de miles de civiles inocentes, con mujeres y niños constituyendo el 70% de las víctimas. La frenética matanza está siendo liderada por los mismos políticos que fueron responsables del fallo de seguridad del 7 de octubre y que ahora manipulan las ansiedades más profundas de la población israelí. Existe un punto mucho más grande y mucho más importante. Hamas puede ser desmovilizado a través de la diplomacia y solo por medio de la diplomacia. Israel y Estados Unidos necesitan finalmente acatar el derecho internacional, aceptar un Estado soberano de Palestina al lado de Israel y dar la bienvenida a Palestina como el Estado miembro número 194 de la ONU. Estados Unidos necesita dejar de armar la operación israelí de limpieza étnica en Gaza y dejar de proteger las flagrantes violaciones de Israel a los derechos humanos fundamentales en Cisjordania.
56 años después de su ocupación ilegal de tierras palestinas y tras décadas de asentamientos ilegales en los territorios ocupados, Israel necesita finalmente retirarse de las tierras palestinas ocupadas. Con tales medidas, la paz entre Israel y los países vecinos podría y sería asegurada. Sobre esa base, los cascos azules de la ONU, incluyendo tropas árabes y occidentales, a su vez asegurarían la frontera entre Israel y Palestina durante un periodo de transición necesario. Al mismo tiempo, todos los flujos internacionales de financiación a militantes anti-Israel serían cortados por acciones conjuntas y coordinadas de los Estados Unidos, Europa y los vecinos árabes e islámicos de Israel. La vía diplomática está abierta porque los países árabes e islámicos, incluido Irán, han reiterado una vez más su antiguo deseo de paz con Israel como parte de un acuerdo de paz que establezca a Palestina dentro de las fronteras de 1967 y su capital en Jerusalén Este. La verdadera razón de la guerra de Israel en Gaza es que el gobierno de Israel rechaza la solución de dos estados y señala a los extremistas del otro lado en lugar de a los estados árabes e islámicos que desean la paz basada en la solución de dos estados. Los fanáticos israelíes, incluyendo a varios miembros del gabinete, creen que Dios les prometió todas las tierras desde el Éufrates hasta el Mediterráneo. Esta creencia es absurda. Como debería dejar claro la historia judía a los judíos religiosos y como debería dejar claro la historia humana en general, ningún grupo, ya sea judío o de otra índole, tiene un derecho incondicional a ninguna tierra. Para que los derechos estén asegurados y sean respetados internacionalmente en nuestros días, los gobiernos necesitan acatar el derecho internacional. En el caso de Israel y Palestina, el derecho internacional, expresado repetidamente por el Consejo de Seguridad de la ONU, sostiene que dos estados soberanos, Israel y Palestina, tienen tanto el derecho como la responsabilidad de vivir lado a lado en paz, de acuerdo con las fronteras de 1967. No solo Israel, sino quizás aún más Estados Unidos, ha perdido el rumbo. La razón profunda era clara para el senador J. William Fulbright hace 60 años, cuando Fulbright era el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y escribió el magnífico libro La arrogancia del poder. Fulbright señaló la arrogancia como la causa profunda de la imprudente guerra de América en Vietnam en la década de 1960. En su continua arrogancia, el Estado militar y de seguridad de Estados Unidos ignora repetidamente la voluntad de la comunidad internacional y el derecho internacional porque cree que las armas y el poder le permiten hacerlo. La política exterior de Estados Unidos se basa en gran medida en operaciones encubiertas e ilegales de cambio de régimen y en una guerra perpetua que atiende al complejo militar industrial de Estados Unidos. No debemos volvernos cínicos respecto a la ONU. Actualmente está bloqueada por los Estados Unidos, el país que lideró su creación bajo el mandato del que fue su mejor presidente, Franklin Delano Roosevelt. La ONU está haciendo su trabajo, construyendo paso a paso el derecho internacional, el desarrollo sostenible y los derechos humanos universales, con avances y retrocesos frente a la oposición de fuerzas poderosas, pero con el arco de la historia de su lado. El derecho internacional es una creación humana relativamente nueva, todavía en proceso. Es difícil de lograr frente al poder imperial obstinado, pero debemos perseguirlo. Es importante señalar que oponerse a los crímenes de guerra de Israel no tiene absolutamente nada que ver con el antisemitismo. Este punto ha sido expresado elocuentemente en una carta abierta por docenas de escritores judíos. Netanyahu no habla en nombre del judaísmo. El gobierno israelí viola la más sagrada de todas las injunciones judías, proteger la vida, Piku Nefesh, y amar a tu prójimo como a ti mismo, Levítico 19:18. El mensaje de la ética judía se encuentra en las palabras del profeta Isaías. Isaías 2:4, inscritas en una pared frente a las Naciones Unidas. Forjarán de sus espadas arados y de sus lanzas podaderas. Una nación no alzará la espada contra otra nación, ni se adiestrarán más para la guerra.